Gracias a todos por haber venido y vamos a iniciar. Primero les quería pedir que cada uno se tome un par de minutos para apuntar una idea de negocio que les parecería interesante compartir. No tiene que ser algo en lo que ustedes estén trabajando. A veces la gente no se siente cómoda compartiendo las ideas que está trabajando, pero cualquier idea que les parezca interesante. Y más adelante en la clase les va a quedar claro porque simplemente apúntenla, tómense un par de minutos para apuntarla y después vamos a utilizarlo en beneficio de ustedes. En el programa de incubación y emprendimiento que estamos lanzando con la Universidad de Piura, la dinámica es muy interactiva. Las personas que participen del programa van a venir aquí a trabajar junto con nosotros en sus ideas de negocio. Entonces, por eso es que para que ustedes tengan una pequeña idea de cómo es esa dinámica, vamos a hacer ahora una pequeña réplica de ese proceso de interacción. Bueno, guárdense esa idea y en un momento vamos a empezar a trabajar con eso. Lo primero que les quería contar es lo que yo llamo la demoledora realidad del emprendimiento, que es que dependiendo de la fuente que uno use, entre el 80 y el 90% de los emprendimientos fracasan. 5 años después de haberse lanzado, solo entre el 10 o el 20% de los emprendimientos han logrado ser una empresa grande, rentable. El 80 o el 90% ha muerto en el transcurso de esos 5 años después de que se lanzó la empresa o sobrevive como una pequeña empresa. El emprendimiento es una actividad de muy alto riesgo. Y mucha gente cree que es normal que hayan estas tasas tan altas de fracaso, pero eso esconde un pequeño truco, que es que buena parte de ese 80-90% de fracaso es por negligencia. No es porque es una actividad inherentemente riesgosa, sino porque los emprendedores toman malas decisiones que pudieron haber sido fácilmente evitadas. Un emprendedor tiene que tomar puede cometer dos tipos de errores. Las apuestas inteligentes, en las cuales el emprendedor recoge toda la información que es razonable recoger, analiza los riesgos que enfrenta, estima costos y beneficios de diferentes opciones y se va por una opción, por una ruta, por un camino, sabiendo que existe la posibilidad de que se haya equivocado. Esa es una apuesta inteligente y muchas veces se equivocan porque el emprendimiento es una actividad complicada, difícil, incierta, pero ese proceso es un proceso de aprendizaje muy rico. Luego está el otro tipo de error, en el que sin haber recogido información, sin haberse cuestionado, sin haber analizado los riesgos que enfrenta, sin haber pensado en costos o en beneficios, el emprendedor simplemente sigue su intuición y se manda. Dice, no, aquí lo que importa es hacer. Vamos a hacer rápido, a entrar a la cancha rápido, y lo que importa acá es ejecutar rápido y tener el negocio en marcha rápido. Bueno, eso es negligente. Es negligente porque un emprendedor que lanza una startup, un nuevo negocio,
con capital de inversionistas que han confiado en su idea y han confiado en su capacidad para sacarlo adelante, lo ven fallar de esa manera y después de haber tomado decisiones equivocadas le preguntan, oye, pero ¿y por qué no consideraste esto, que era obvio? El emprendedor no tiene ninguna respuesta clara. Mientras que en el primer caso, el tipo que tomó una apuesta inteligente, que resultó ser una apuesta equivocada, pero era una apuesta inteligente, cuando le preguntan, oye, ¿y qué pasó acá? Mira, esta era la información que tenía a mi disposición, estos eran los riesgos que enfrentábamos y decidí irme por esta que parecía lo más razonable. Sí, pues en ese momento parecía lo más razonable. Ahora en retrospectiva queda claro que no, pero en ese momento es cierto, parecía lo más razonable. Está bien, así es el fútbol, así son los negocios, a veces uno se equivoca. En el primer tipo de error, el error que es el resultado de una apuesta inteligente, el emprendedor aprende muchísimo, incluso si fracasa, incluso si su startup termina siendo una de esas 8 o 9 de cada 10 que fracasan antes de los 5 años, todo ese esfuerzo y toda la plata que levantó y lo que él invirtió se paga con creces. Porque en el proceso de tener que tomar esas decisiones, de tener que analizar los riesgos que enfrenta, de tener que decidir entre distintas opciones, el tipo está aprendiendo, está madurando profesionalmente, está aprendiendo a tomar decisiones complejas, difíciles, y cada vez que se equivoca, aprende de sus errores. Y en ese caso, si es que su compañía muere, probablemente los inversionistas después le digan, oye, mira, falló la compañía, pero bueno, así es el fútbol, pero nosotros estamos muy contentos contigo. Cuando vuelvas a tener otra idea, búscanos de nuevo. Porque cualquier inversionista que meta dinero en una startup sabe que es un negocio de riesgo. Entonces, no los asusta el perderlo. Lo que los asusta es la negligencia. Saben que perderlo es una opción. No es una inversión segura, no es una cuenta en un banco. ¿Ya? Mientras que en el otro caso, el del negligente, ese tipo probablemente sí se arruine, porque todos los inversionistas que confiaron en él no le van a poner ni un sol de nuevo. Si alguien en algún momento les pide una referencia, van a decir, no, este tipo fue muy negligente, jugó con nuestro dinero, tomó decisiones sin pensarlo bien, se mandó siguiendo solamente su intuición, sin ni siquiera considerar las otras opciones que tenía a su disposición. Entonces hay una diferencia bien importante entre los errores que son producto de un proceso de aprendizaje inteligente y los errores que son negligentes. Y el tema central de esta masterclass es entender bien qué preguntas tiene que hacerse un emprendedor para evitar errores negligentes. ¿Qué preguntas tiene que hacerse antes de iniciar su startup? Y hay 4 preguntas clave para eso. ¿Qué problema quiero solucionar? El problema que quiero solucionar existe y es importante. Eso es algo fundamental, es algo que va a la esencia de un nuevo emprendimiento. Los nuevos emprendimientos no son sobre un producto, no son sobre una tecnología, son sobre resolver un problema de un cliente. Entiendo quiénes tienen ese problema y sé si son suficientes como para tener un negocio atractivo. Esa es la segunda pregunta fundamental. No solo basta con que haya definido un problema concreto en el que quiero trabajar en lugar de empezar por un producto, sino tengo que entender muy bien al cliente. Ojo que lo que dice ahí es entender, no es conocer. La gente habla mucho de conocer al cliente, leer encuestas, leer reportes de focus groups, comprar investigación de mercado. Eso es solamente conocer superficialmente al cliente. Pero un emprendedor, si no entiende muy bien cuáles son cuál es el comportamiento que define a la persona que tiene su problema, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus angustias, qué es lo que le molesta del problema que tiene y que no puede resolver y para el cual eventualmente querría el producto que el emprendedor quiere ponerle en sus manos. Si no lo entiende con precisión, como si estuviese hablando de su hermano, de su primo, de su mejor amigo, entonces parte con una gran desventaja. Porque la única ventaja que tiene un emprendedor que empieza con muy pocos recursos, que no tiene plata para hacer marketing, que no tiene plata para montar una planta de producción grande y fabricar a bajo costo, que no necesariamente tiene mucho conocimiento tampoco, que no tiene un equipo de marketeros, ni de gerentes de operaciones, ni de recursos humanos. La única ventaja que tiene es la de hacer un gran producto, de hacer un producto espectacular que enamore a sus clientes. Y para lograr eso, tiene que entender muy bien qué problema quiere resolver, entender muy bien a las personas que tienen ese problema
y obviamente saber si ese grupo es lo suficientemente grande como para que ese mercado sea atractivo. Porque si es un grupo muy pequeñito, entonces ¿qué hago ahí? No es un mercado atractivo para empezar. La tercera pregunta fundamental es si la solución que yo estoy desarrollando o en la que estoy pensando para resolver ese problema de este cliente es mejor que las alternativas. Si su solución es mejor que las alternativas existentes, va a ser muy fácil que cuando ya entre al mercado se dé cuenta que el cliente, el consumidor, ya estaba resolviendo ese problema que tiene de otras formas, que son superiores a la solución que el emprendedor ha desarrollado, al producto que el emprendedor ha puesto sobre la mesa. Finalmente, mi negocio sería difícil de replicar. Esta es una pregunta que también es muy subestimada. Mucha gente cree equivocadamente que emprender simplemente se trata de sacar un producto rápido al mercado. Algunos van más allá y han entendido bien el problema que quieren solucionar, han entendido bien a su cliente, han hecho un producto que le encanta al cliente y lo sacan rápido al mercado. Pero ¿qué pasa si ese producto puede ser copiado fácilmente? ¿Qué pasa si luego pueden surgir muchas otras empresas que hacen exactamente lo mismo que estás haciendo? Hay un ejemplo muy claro hoy, las empresas que te permiten llamar taxis a través de aplicativos. El primero que lo hizo, que fue la primera que lo hizo en el mundo fue una empresa griega que se llama TaxiBit, que recién llegó al Perú hace no mucho, fue una de las últimas en llegar al Perú. Y los tipos identificaron bastante bien el problema que querían resolver. En ciudades en las cuales el transporte es más o menos caótico, es inseguro, la gente preferiría poder llamar fácilmente un taxi sin tener que estar esperando en la calle, esperar el taxi cómodamente mientras viene después que lo han llamado, poder ver quién es el taxista, poder tener alguna referencia de si es un tipo decente, honesto, si el taxi es limpio, etc. Y poder pagar con tarjeta de crédito en lugar de tener el problema del efectivo. Entonces es un problema muy bien definido. Entendía muy bien quiénes lo tenían, son personas de clase media alta, urbana, profesionales, en ciudades de mucha densidad, con mucho tráfico, sin buen transporte público. Y su solución era mejor que las alternativas. Principalmente competía contra centrales de taxi a las que llamabas por teléfono para pedir tu taxi. Pero hacerlo a través del aplicativo era mucho más fácil, mucho más cómodo, mucho más rápido y podías pagar con tarjeta de crédito, cosa que no podías hacer a las centrales a las que llamabas. Entonces, la solución era superior. Ahora, ¿alguien sabe cuántas empresas, cuántos aplicativos de taxi hay funcionando en el Perú? Hay como 5 o 6. Entonces es un mercado que en poquísimo tiempo, porque esto empezó hace 2 años y medio, en 2 años y medio ya hay 5 competidores en el Perú. Es un montón para 2 años y medio. ¿En qué otra categoría de producto en 2 años y medio súbitamente tiene 5 competidores? Es un modelo súper fácil de replicar. En otras ciudades hay 13 competidores. En Nueva York hay como 3 empresas que hacen esto. Es una ciudad más grande. Entonces, ¿de qué le sirvió a TaxiBit haber hecho todo esto bien si nunca pensó que su negocio era tan fácil de replicar que incluso en ciudades pequeñas como Lima, y cuando TaxiBit llegara, ya se iba a encontrar con 4 empresas que lo estaban haciendo, porque habían visto que lo hacían en otros lados, lo iban a copiar. Después de TaxiBit salió Uber, luego salió Cabify, luego salió Easy Taxi en Brasil. Todo el mundo empezaron a salir imitadores. Entonces el inversionista que puso plata en TaxiBit, pensando que iba a agarrar un pedazo muy grande de un mercado inmenso, salió trasquilado. Entonces vamos a ver ahora un poco más en detalle cada una de estas 4 preguntas para entender mejor cómo tiene que enfrentar un emprendedor estas pruebas ácidas antes de decidir si vale la pena lanzar su startup o no, o para entender qué cambios tiene que hacerle a su idea para mandarse a iniciar su negocio. Lo primero es el problema. Una startup tiene como propósito intentar dominar
un mercado muy grande en situaciones o en condiciones de alta incertidumbre. Esa es para mí la mejor definición que existe de una startup. Una empresa que busca intentar dominar un mercado muy grande en condiciones de alta incertidumbre. ¿Por qué intentar dominar un mercado muy grande? Pues por una razón muy sencilla. La startup está diseñada para crecer a tasas muy altas y es una empresa que inevitablemente enfrenta bastante riesgo. Si para el riesgo que enfrenta la empresa no tiene una meta ambiciosa, entonces no vale la pena. Va a ser muy difícil que el emprendedor pueda levantar capital, interesar inversionistas que le den dinero para que pueda echar a andar sus planes. Porque se ponga una meta ambiciosa o una meta mediocre, igual va a ser una actividad de alto riesgo. Entonces, ¿quién va a querer invertir en una empresa así si tiene una meta mediocre, si tiene un retorno mediocre? La única forma de ofrecerle a un inversionista un retorno alto es poniéndose una meta ambiciosa, y esa es la de intentar dominar un mercado. ¿Y por qué en condiciones de alta incertidumbre? Porque para intentar dominar ese mercado, la startup va a tratar de hacer algo nuevo, algo que no existe. O va a tratar de cambiar algo que ya existe, pero metiéndole un componente innovador. Y la incertidumbre es, ¿funcionará? ¿Se puede hacer? ¿Crecerá con eso innovador? Entonces, como les decía, para lograr esa meta de intentar dominar un mercado grande en condiciones de altísima incertidumbre, el único recurso que tiene la startup es hacer un producto que enamore a sus clientes. Es hacer un producto tan bueno que la gente lo vea como a su medida. Y para eso es central empezar definiendo bien el problema que la startup quiere resolver. Y para explicarles bien lo importante que es esto, quiero poner un ejemplo. El de una empresa, hay miles, pero este es una particularmente interesante, que no empezó definiendo su negocio en función al problema que quería resolver, que es la forma correcta, sino en función al producto que quería hacer. En 1998, un inventor en Estados Unidos desarrolló una nueva tecnología que consiste en un giróscopo controlado por computadora. Para los que no saben qué es un giróscopo es un objeto que gira que se mueve girando sobre su propio eje, como un trompo, ¿ya? Como un trompo. Entonces, un giróscopo controlado por computadora es como un trompo al que tú le puedes decir por dónde quieres que vaya. Entonces, el tipo desarrolló esta tecnología y jugando con ella se le ocurrió montarla sobre dos ruedas y tuvo algo muy parecido a esto, el Segway, que ustedes lo deben haber visto. Ya hay en bastantes lugares. Y dijo, oye, esto es fabuloso. Con este aparato voy a poder solucionar el problema del transporte. Es súper, puedo fabricar un producto con esta tecnología que sea muy cómodo para transportarse, rápido, mucho más rápido de caminar, es eléctrico, entonces no contamina. Es fabuloso, puedo solucionar el problema de transporte en todo el mundo. Se juntó rápidamente con unos amigos que invertían en capital de riesgo y formó una empresa. Se generó un montón de entusiasmo con relación a la tecnología, porque la tecnología en sí era bastante innovadora. Y mucha gente creyó que el producto podría lograr grandes cosas. Incluso uno de los cofundadores llegó a decir que el producto iba a ser tan revolucionario como Internet. Estimaron vender 40.000 unidades en el primer año. Iban a fabricar, para vender 40.000 unidades tenían que fabricar más o menos 60.000. Entonces invirtieron en construir una planta de fabricación en Minnesota con capacidad por lo menos para 60.000 Segways. Y echaron a andar todos los planes. Levantaron el capital, había, como les digo, muchísimo entusiasmo, muchísima euforia. Este aparato que iba a revolucionar la forma como se transportaban la gente en las ciudades, ¿no? Tiene todo el sentido del mundo. ¿Cuántas unidades creen ustedes que vendieron en su primer año? Les voy a dar otro dato. Esas 40.000 que estaban en el plan de negocio de los emprendedores parecían un estimado bien conservador. En Estados Unidos hay 75 millones de bicicletas, ¿ya? Entonces 40.000 Segways es el 0.05% del mercado de bicicletas. Solo tenían que convencer
al 0.05% de los propietarios de bicicleta de que dejen su bici y se cambien por uno de estos para tener sus 40.000 unidades. Suena bien, bien conservador. Entonces, ¿cuántas creen que vendieron en su primer año? ¿Cuántas? 10.000. ¿Perdona? 10.000. 10.000. ¿Alguien tiene algún otro número? 200. Ya te fuiste muy abajo. Vendieron menos de 5.000. Se demoraron 5 años en llegar a 30.000. Claro, al emprendedor, a 2 años después de haber fundado la empresa, al emprendedor lo despidieron, quedó casi en la quiebra. Y la empresa todavía existe, pero los inversionistas originales han terminado perdiendo muchísimo dinero. ¿Qué fue lo que pasó aquí? El fundador del Segway tenía una tecnología muy original, una tecnología potente, pero no tenía un buen producto, porque ni siquiera había pensado qué problema quería resolver. Él quería resolver el problema del transporte. ¿Qué problema es ese problema del transporte? No hay tal cosa como un problema de transporte. El transporte es una actividad. La forma en la que cada uno realiza esa actividad y el objetivo con el que cada uno de nosotros realiza esa actividad determina qué problema de transporte tiene cada uno. Cada uno de ustedes tiene un problema de transporte diferente. No hay tal cosa como un problema de transporte igual para cada uno de ustedes. Entonces, ¿para qué iba a servir el Segway? ¿Para transportarte de tu casa a la oficina? Pero eso depende de cuán lejos esté, eso depende de cuán rápido tengas que llegar, eso depende si tú eres una persona que usa el carro para trabajar o no. Si usas el carro para trabajar, no tiene sentido que vayas en esto. De la casa a la universidad, también, igualito. Iba a reemplazar la necesidad de usar bicicleta entre las personas que viven más o menos cerca de su centro de trabajo y van en bicicleta. El Segway no puede ir por la ciclovía, tampoco puede ir por la vereda. Si va a ir por la calle, no es tan fácilmente maniobrable como una bicicleta. En ciudades con mucho tráfico eso puede ser peligroso. Entonces, ¿qué problema iba a resolver? Sí. O sea, se invirtió una planta. Claro, por supuesto. Para fabricar esos, ¿no? Y no se había pensado en el problema realmente. Mira, no lo definieron con suficiente precisión. Ellos estaban esperando que el Segway reemplace a las bicicletas y a las motos. Y no invirtieron lo suficiente en entender el problema, en entender al cliente, y se quedaron con una impresión muy superficial de lo que el cliente necesitaba. Que hay mucha gente que cree que lo mismo le está pasando a Google Glass. Una tecnología fabulosa, pero ¿para qué se va a usar? Que es muy común lo que pasó con el Segway. En retrospectiva suena hasta difícil de creer hoy, pero no pensaron en eso. Pero cuando uno tiene una tecnología potente, y esta sin ninguna duda era una tecnología potente, como la del Google Glass, pierde la perspectiva de para qué la va a usar. Cuando la persona que inventó la tecnología es la persona que está empujando el emprendimiento, está tan enamorado de lo que hace que se enfoca en el producto y no en el problema. Y pasa incluso en un montón de situaciones en las cuales la tecnología no es potente, pero igual la gente se enamora del producto y pierde la perspectiva del problema. Entonces, por eso es que es tan importante hacerse esa primera pregunta. ¿El problema que quiero solucionar existe? ¿Es real? ¿Es importante? Y definir el problema que el emprendedor quiere solucionar con la mayor precisión posible. Eso implica escoger un problema concreto, un problema muy, muy, muy concreto. No una definición genérica como voy a solucionar el problema del transporte. Por ejemplo, ¿qué problema quiere solucionar Google Glass? No hay ni un solo material de marketing de Google que diga qué problema quiere solucionar Google Glass. En ninguna de las presentaciones que ha hecho el equipo de liderazgo, el equipo gerencial de Google, han hablado de algo tan concreto como Google Glass existe para solucionar este problema. Google Glass existe para atender esta necesidad. Por eso es que hay mucha gente que cree que las personas que desarrollaron el Google Glass simplemente se enamoraron de la tecnología, que efectivamente es una tecnología impresionante, y están perdiendo de perspectiva que para que un emprendimiento o un nuevo producto, en el caso de Google Glass, funcione, tiene que resolver un problema muy concreto. Lo siguiente es quién tiene el problema. En el caso del Segway,
a punta de equivocaciones, terminaron definiendo un poco mejor quién tenía ese problema. ¿Quiénes usan hoy el Segway? ¿A quiénes han visto ustedes en ese aparato? Los serenos. Claro, los serenos. ¿Perdón? Los aeropuertos, los estacionamientos. Eso, exactamente. Funciona para gente que necesita movilidad en circuitos cerrados. Un aeropuerto es un circuito cerrado, los serenos en los parques, por ejemplo, o en las playas son circuitos cerrados, es decir, es movilidad en un espacio controlado, definido, centros comerciales. En el Perú me parece que no hay, pero en otros países los guardias de seguridad en los centros comerciales grandes se movilizan en estas cosas. Entonces, personas, ¿perdona? ¿En el Jockey hay? Entonces, personas cuyo trabajo requiere movilidad en circuitos cerrados usan el Segway. Entonces, ahí ya tenían una definición clara del problema. Ok, yo necesito poder transportarme, movilizarme en este circuito cerrado con rapidez y con comodidad. Ya, entonces, ¿cómo? Ese es un problema muy bien definido. Ok, entonces, imaginemos que lo que ellos definían ese problema desde el comienzo y no cometían el error que cometieron de empezar con una definición muy genérica e inútil. ¿Ya? El siguiente paso es ver quiénes tienen ese problema, qué clientes tienen ese problema. No. Y ahí es bien importante diferenciar entre clientes y usuarios. Los usuarios del Segway son los guardias de seguridad, los guías turísticos, por ejemplo. El Segway también se utiliza bastante para recorridos turísticos, porque son un recorrido de circuito cerrado, ¿no? Es un mismo recorrido siempre, una ruta predefinida. Esos son los usuarios, pero no son el cliente. El cliente es la empresa que hace el tour, es la empresa del centro comercial, es la empresa que brinda la seguridad o el municipio que brinda la seguridad en un parque o en una zona pública. ¿Y cuán importante es el problema para ellos? Esto es una parte fundamental de entender al cliente, porque si el problema que la startup quiere resolver no es importante para el cliente, la adopción de ese producto va a ser muy lenta, por una razón muy sencilla. Cambiarse a un producto nuevo es algo que el consumidor es muy resistente a hacer. Uno ya tiene su rutina e incluso los productos que te generan un poco de frustración se vuelven parte de esa rutina, se vuelven parte de ese hábito. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con Movistar y la verdad yo no estoy muy contento con el servicio que me da Movistar porque las llamadas se cortan a cada rato. Y a pesar de que no estoy muy contento con el servicio que me da Movistar, no se me ocurre cambiarme a Entel fácilmente. Tienen que invertir bastante en convencerme, porque me implica salirme de mi rutina, implica hacer algo nuevo. El consumidor es muy resistente a hacer cosas nuevas. ¿Ya? Si el problema que la startup quiera resolver no es un problema importante para el consumidor, se va a demorar muchísimo en adoptar la solución que la startup le quiere ofrecer. Por esa razón, no tiene urgencia para hacerlo, no tiene apremio, no tiene apuro. En cambio, si es un problema importante, va a ser más fácil convencerlo, porque es algo que todos los días le molesta mucho, le genera mucha incomodidad, lo frustra mucho, entonces tiene más apuro por resolverlo. Esa rapidez o lentitud de adopción hace toda la diferencia de una startup que no tiene recursos para invertir en marketing, que no tiene recursos para invertir en campañas de publicidad. Lo otro por lo que es importante entender cuán relevante es el problema es la disposición a pagar. Si el problema no es importante para el cliente no va a estar dispuesto a soltar mucha plata para resolverlo. Entonces va a ser difícil que la startup logre tener un buen margen bruto para el producto. Si el problema es muy importante para el cliente va a estar dispuesto a sacar la billetera y pagar un buen monto. Entonces, en estas dos dimensiones, evaluemos un poco al Segway. Para los guardias de seguridad en zonas de circuito cerrado, en parques, en aeropuertos, en playas,
poder movilizarse con rapidez y comodidad, ¿es un problema realmente urgente o para las empresas que proveen seguridad ahí? ¿Es un problema muy prioritario? ¿No? ¿Ustedes qué dicen? Depende de su lugar grande. Esa es la diferencia clave. Si es un lugar muy grande, sí. Porque si es un lugar muy grande, yo tengo que poner un montón de guardias para cubrirlo. Si el Segway me permite que menos guardias cubran el área más rápido, entonces ahorro plata. Si no es un lugar muy grande, me da lo mismo que estén en Segway, que estén caminando o que corran, no me importa, porque igual no me va a ahorrar mucha plata. Entonces es un problema importante solamente en áreas grandes. En circuitos turísticos, ¿qué dicen? ¿Es un problema importante para la empresa que hace el recorrido turístico o no? Igual que el ejemplo anterior, ¿no? Dependiendo de la cercanía de cada punto. Para la empresa turística es más importante incluso en recorridos medianos porque le da comodidad al turista, ¿no? Porque los trepan a todos los turistas en el Segway. Entonces, al darle comodidad al turista, le puede cobrar un poco más, le da una mejor calidad de atención y además todos hacen el tour más rápido. ¿Qué pasa si una empresa turística puede hacer un tour más rápido, en menos tiempo? Puede hacer más en el día. Entonces es súper rentable. Y es un elemento bien importante, bien central de su negocio. Entonces para las empresas turísticas es mucho más importante. Entonces te va diciendo en realidad que tienes un segmento del mercado para el que es poco importante, salvo en el caso de los circuitos muy grandes, y otro segmento en el que sí es más importante. Pero ¿cuántos recorridos turísticos medianos hay? Porque claro, si es muy chiquito ya no tiene sentido usar el Segway, ¿no? En todo el mundo. Hay un número razonable, pero ¿cuántos de esos realmente cuántas de esas empresas pueden comprarlo? No es un mercado muy grande y es un mercado disperso en todo el mundo. Entonces tienes que vender Segways en Australia, en Perú, en Bolivia, en Alaska, en Estados Unidos, en París. Es un esfuerzo de distribución súper complicado. Entonces eso ya debería empezar a hacer pensar al emprendedor que tiene esta tecnología que de repente no es un grupo de clientes tan atractivo, porque su disposición a pagar no es tan alta. Su adopción va a ser relativamente baja, excepto en los circuitos turísticos, y es un mercado no tan grande y muy disperso geográficamente. Que que la empresa va a estar bien enfocada en atender un problema relevante y para el cliente adecuado, es enunciar lo que quiere hacer desde el punto de vista del cliente, con una frase que tiene una estructura más o menos similar a esta. Empieza definiendo quién es el cliente, qué acción necesita hacer y con qué objetivo, para que la empresa pueda utilizar ese enunciado como una prueba ácida de si vale la pena seguir adelante con la idea o si hay que cambiarlo. Entonces, en el caso del Segway hubiese sido el cliente, guías turísticos en circuitos largos. ¿Qué necesita ese cliente? Es decir, ¿qué problema tiene? Necesita recorrerlos rápido y con comodidad. Ok, ese es el problema que tiene, está bien definido. ¿Cuál es su objetivo? Para atender mejor a los turistas y hacer más recorridos. Ya, bacán. Este es el punto de vista del cliente para ese producto. Entonces, como les decía, eso ya debería haber arrojado ciertas dudas de si esto realmente era una buena idea de negocio o no. Porque guías turísticos en circuitos largos no es un mercado tan grande, es un mercado muy disperso geográficamente. Tienen que recorrer rápido y con comodidad. Bueno, eso es un problema bien definido, parece ser un problema importante para el cliente. Atender mejor a los turistas y hacer más recorridos es algo lo suficientemente importante como para poder darle un diferencial, pero sí debería preocupar que no es un mercado tan grande. Ahora, la siguiente parte consiste en ver si efectivamente, a pesar de que no es un mercado tan grande, existe la posibilidad de capturar mucho valor. Pero antes de eso, que implica evaluar las dos preguntas siguientes sobre la solución y sobre el modelo de negocio, quiero que hagamos un pequeño ejercicio con las ideas que ustedes apuntaron, con las ideas de negocio que ustedes apuntaron, para trabajar juntos en
formular un punto de vista del cliente sobre la base de esas ideas y que ustedes puedan, cuando salgan de esta clase, llevarse una idea un poco más aterrizada y más concreta de cómo tienen que abordar la definición del problema que sus emprendimientos tienen que atacar, ¿verdad? Para asegurarse que no se van a enfocar en el producto. ¿Quién quiere comenzar con alguna de las ideas que haya apuntado? Puede ser cualquiera, esto es para beneficio de ustedes. Vamos a trabajarla y vamos a tratar de hacer un punto de vista del cliente. Dale. Hacer un crowdfunding para las pymes, en donde se pueda ofrecer créditos regulares, no como los créditos regulares, pero financiados por personas naturales. Bacán, es una idea bien interesante. Crowdfunding para pymes. Ya, perfecto. Ok, ¿cuál es el problema? El problema son los altos costos financieros que hay en el sistema bancario y la necesidad de financiación por parte de las pymes. A ver, pero los altos costos son una característica. ¿A qué me refiero? Volvamos al problema del Segway. Alguien te podría decir que el problema es que es muy caro para los guías turísticos movilizar a la gente en carro. Eso es una característica del mercado, que simplemente hay una alternativa que es muy cara, ¿no? Pero el problema no está en función de cuánto cuesten las otras alternativas para solucionarlo, es decir, en este caso, cuánto le cobran los bancos a las pymes, sino en función de las necesidades de la pyme. Entonces, lo interesante de este enfoque es que te lleva a pensar de frente en qué necesita el cliente cuyo problema quieras resolver. Y por un momento te saca de lo accesorio, como por ejemplo las altas tasas de interés que cobran los otros. Entonces pensemos un poco en cuál es el problema que quieres resolver. ¿Qué es lo que quiere lograr la pyme? ¿Qué necesita hacer? Necesita financiación para hacer los proyectos que quiera hacer, ¿no? ¿Qué tipo de proyectos pueden ser? No sé, cambiar su planta, conseguir capital de trabajo, Una pausa. La otra cosa interesante de trabajar de esta manera es que es muy común empezar con una idea bien general. Entonces, el problema de la pyme es que necesita financiamiento. Es como decir, voy a tratar de resolver el problema del transporte. El financiamiento es un problema muy general, muy genérico, como el problema del transporte. Todos necesitamos financiamiento. Si lo enfocas en las pymes, como tú bien estás diciendo, necesitan financiamiento para distintas razones, distintos plazos, distintos usos, en distintos momentos de la vida de una pyme, al igual que el problema de transporte. Entonces, rebotémoslo juntos para tratar de ser aún más específicos en cuál de los problemas de financiamiento de la pyme quieres resolver. Tú dijiste algo interesante, el capital de trabajo. ¿Qué problema será más común entre las pymes? ¿Financiar, tratar de conseguir capital para expandir producción o para financiar capital de trabajo? Capital de trabajo es muchísimo más común. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen para financiar su capital de trabajo? Una pyme que quiere tratar de buscar capital de trabajo, ¿qué problemas encuentra para conseguirlo? ¿Perdona? Que muchas veces no son sujetos a crédito. Claro, muy bien. ¿Y por qué no son sujetos de crédito? Porque no tienen con qué un respaldo financiero, bueno, pueden buscar un aval, ¿no? Claro, no tienen respaldo financiero, les es difícil buscar un aval muchas veces. Entonces ahí ya vas, ¿no?, coloreando un poco más ese problema, entendiéndolo mejor. Has pasado de decir, bueno, voy a tratar de solucionar el problema de financiamiento para pymes, a decir,
aquellas pymes que necesiten financiar capital de trabajo y no tengan colateral o no tengan garantías, ese es un problema mucho más definido con mucho más precisión. ¿Ese es un problema importante para las pymes? Claro, es un problema súper importante para las pymes. Es un problema más importante para las pymes que el de expandir la producción. ¿Por qué? La pyme puede vivir sin expandir su producción, simplemente no crece, pero no puede vivir sin financiar su capital de trabajo, puede quebrar, ¿no? El dueño se puede quedar sin pagar el colegio de los hijos. Entonces, las soluciones para financiar capital de trabajo que tú le ofrezcas las va a adoptar mucho más rápido que soluciones para expandir su producción. Se la va a pensar más, va a ser de repente más temeroso. ¿Qué tipo de pymes podrían sufrir con más intensidad ese problema? Porque hay muchos tipos de pymes que necesitan capital de trabajo. Ya tenemos el problema un poco mejor definido. ¿Qué tipo de pymes podrían sufrir ese problema con más intensidad? ¿Perdona? Las informales, claro. Y dentro de las informales, ¿qué tipo? Empresas pequeñas, informales, ahí probablemente las puedes limitar incluso más por sector. El sector comercio, porque lidia con mercadería, el sector servicios no lidia con mercadería, entonces tiene menos problemas de capital de trabajo, el sector comercio sí. Entonces pymes informales del sector comercio que necesitan financiar su capital de trabajo y no tienen ningún tipo de garantía ni aval. Pucha, tienes definido un cliente con mucha precisión. Y un problema también bien definido. Recuerden una cosa que les dije al comienzo de la clase. Lo único que tiene una startup para competir con grandes corporaciones que tienen ejércitos de marketeros, de gente muy bien calificada de todo tipo, que tienen muchísima plata para hacer grandes productos, es hacer un producto que maravilla al cliente. Es algo que para las corporaciones, aunque suene contraintuitivo, no es tan fácil de hacer, porque tienen un montón de burocracia. En cambio, una empresa de 2 o 3 personas puede enfocarse obsesivamente en un problema muy bien definido, en un cliente muy bien precisado, y decir, ok, ese problema lo voy a resolver yo mejor que nadie. El problema de las pymes informales, del sector comercio, que necesitan capital de trabajo y que no tienen garantías ni acceso a avales, ese problema así de específico lo voy a resolver yo mejor que nadie. Y voy a hacer una solución que a lo mejor no es crowdfunding la forma de solucionarlo, que maraville a este tipo de pymes, que digan, oye, qué increíble esta forma de financiamiento que este emprendedor ha desarrollado para mí. Cuando un emprendedor logra hacer eso, está sembrando las semillas de su crecimiento, porque esa pyme inmediatamente va a empezar a pasar la voz a las demás. Va a crecer de la forma más eficiente para un emprendedor, la viralización, el boca a boca. El emprendedor no tiene plata para hacer marketing, no tiene plata para hacer publicidad. Si no crece por boca a boca, no crece. La única forma de crecer por boca a boca es con un gran producto. La única forma de tener un gran producto es enfocarse en el problema y en el cliente. Y una vez que haya dominado ese pequeño mercado de pymes, informales, sector comercio, etcétera, 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 puede empezar a buscar un mercado un poco más grande. Ok, ahora agarremos no solo capital de trabajo, sino expansión de producción. Después, ok, agarremos no solo pymes del sector comercio, sino del sector servicios. Después agarremos pymes no solo del sector servicios, sino del sector manufactura. Y poco a poco va expandiendo ese mercado. Pero va por partes. Por partes. Ahora veamos la parte de la solución. La tercera pregunta era, ¿mi solución es mejor que las alternativas? Recuerden, el problema que quiero solucionar existe y es importante. El cliente que lo tiene es atractivo, representa un mercado atractivo. La tercera pregunta, ¿mi solución es mejor que las demás? En el caso del
del Segway, la solución era mejor que la competencia solamente para dos tipos de clientes. Para los recorridos turísticos largos, porque para los recorridos turísticos cortos o incluso medianos no es tan claro si realmente vale la pena. Y solamente para patrullaje en circuitos cerrados largos. Circuitos cerrados medianos o pequeños no vale la pena, es mejor con bicicleta o si es pequeño a pie. Y como les digo, en circuitos turísticos pequeños tampoco vale la pena. Entonces en realidad no le ganaba a su competencia en todos los mercados en los que tenía que competir, solo en muy pocos. Lo más conveniente cuando tienen que empezar a comparar su solución con otras es hacer una matriz de este tipo, donde dividen a los clientes por segmentos: circuito turístico largo, circuito turístico mediano, pequeño, patrullaje de seguridad en circuito largo, etcétera, 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 y listan todas las soluciones que esos tipos de clientes utilizan hoy para resolver su problema. Caminan, van en bici, van en moto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego listan los atributos que son importantes para resolver ese problema. En este caso en el caso del Segway son rapidez y comodidad. Entonces aquí iría rapidez y comodidad. Y van calificándolos, del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 3, como quieran. Pero van diciendo, bueno, a ver, recorrido turístico largo, en rapidez, ¿le ganamos a andar a pie? Sí, le ganamos. ¿En comodidad le ganamos? Sí, le ganamos. Ok, entonces ahí ganamos. Y van comparando. Es algo muy, muy, muy sencillo. Pero se sorprenderían de lo potente que puede ser para obligarlos a enfrentar la realidad de que hay competidores a los que no les ganan. Hasta que un emprendedor no se sienta a pensarlo y a compararlo, subestima la competencia. Eso es muy típico del emprendedor, subestimar a la competencia. Hasta que le preguntas, ¿pero por qué estás tan seguro que le vas a ganar? No, es que mi competidor es lento, la empresa es burocrática, su producto es malo. ¿Pero en qué dimensiones es malo? Explícamelo. Dime con precisión exactamente por qué le vas a ganar. El otro error común de los emprendedores es pensar que no tienen competencia. Muchas veces creen que porque no existe un producto similar no hay competencia. Eso pensó la gente del Segway, que como no había nada como el Segway no tenían competencia. En realidad competían intensamente con las bicicletas y con las dos piernas. Por ejemplo, un buen ejemplo de una empresa que hizo un producto innovador y no subestimó a su competencia fue Alicorp cuando lanzó Alacena. En el mercado de mayonesas estaban las mayonesas importadas, que tienen sabores que no se adecuan al paladar peruano, porque son muy diferentes a la mayonesa peruana. Y Alicorp logró desarrollar la receta de la mayonesa peruana con Alacena, pero no cometió el error de pensar que no tenía competencia. Tenía una competencia muy intensa, que era la mayonesa hecha en casa. Entonces, toda su campaña de marketing y todo su desarrollo de producto lo orientaron a ganarle a la mayonesa hecha en casa. Los consumidores siempre solucionan sus problemas de alguna manera u otra. Puede ser una solución mala, imperfecta, que los deje insatisfechos, pero alguna solución tienen. En muchos casos va a ser una solución casera, un remedio casero, como la mayonesa hecha en casa. Pero es finalmente una solución con la que el emprendedor tiene que competir, a la que el emprendedor le tiene que ganar. Veamos la última pregunta que el emprendedor se tiene que hacer antes de lanzar su negocio, la del modelo de negocio. Hay muchos emprendedores que no ven como un fracaso que su emprendimiento se estabilice como una empresa pequeña o mediana. Es decir, que creen que es un éxito que el emprendimiento no muera y que más bien se quede como una empresa pequeña o mediana subsistiendo. Digamos, una empresa que vende $2 millones y que tiene, digamos, un margen de utilidad antes de impuestos de 10%. Es decir, la empresa hace $200.000 de utilidad antes de impuestos. Hay muchos emprendedores que creen que si logran a eso ya están siendo exitosos. Pero eso es un gran error por algunas razones muy, muy simples. Vamos a hacer una matemática, una aritmética muy simple para que vean por qué. Para llegar a vender $2 millones,
Posiblemente el emprendedor necesitó una inyección de capital, digamos, de $500,000, ¿ya? Que tiene que poner una tienda, de repente mandar a hacer producción, cubrir sus gastos operativos hasta que la empresa esté en break-even. No es nada descabellado que haya necesitado $500,000. Imaginemos que esos $500,000 que le puso un inversionista significaron que el emprendedor tuvo que venderle la mitad de su negocio al inversionista. El 50% de la empresa lo vendió por $500,000. Ok, el inversionista le puso $500,000 y recibió el 50% de las acciones. Unos cuantos años después, el negocio se ha estabilizado vendiendo $2 millones con una utilidad antes de impuestos de $200,000. El impuesto a la renta es 30%, aunque ahora lo van a bajar, pero quedémonos con el 30%. Eso quiere decir que la empresa genera $140,000 después de impuestos que los socios se pueden repartir. Va 70 para el emprendedor, que se quedó con la mitad del negocio, 70 para el inversionista. ¿Ese inversionista está contento o no está contento con esos $70,000? Está recontra molesto. Puso $500,000, recibe $70,000. Eso es un rendimiento de más o menos 23%. Es poco. Es bien poco. Un inversionista para una startup, por lo general espera por lo menos 35% de retorno. 35%. Lo peor de todo, el emprendedor, para empezar, el inversionista se va a demorar en recuperar su dinero y además nunca va a ser muy difícil que salga de esa inversión. Los inversionistas salen de una inversión cuando la empresa se vende, pero una empresa de $2 millones es difícil que se venda. Nadie anda comprando empresas de $2 millones, son pequeñitas. Para que una empresa se venda tiene que alcanzar un tamaño un poco mayor, por lo menos $10 millones, para que venga otra empresa y te compre. Entonces el inversionista se queda atorado en esa inversión. El inversionista está molesto. Entonces a lo mejor el emprendedor dice, bueno, tengo mi empresa, todos los años me meto $70,000 al bolsillo, pero va a ser bien difícil que consiga que ese inversionista le dé más dinero, o bien difícil que consiga que ese inversionista le recomienda a otros que le den más dinero. Las razones por las cuales las empresas se quedan atoradas en un tamaño pequeño son porque no tienen un modelo de negocio sólido que les permita crecer. Hay 5 tipos de modelo de negocio robustos. 5 tipos de modelo de negocio que hacen que la solución que las compañías le dan a sus clientes sean bien difíciles de copiar, ¿ya? 1, tecnología. Si yo tengo una tecnología que puedo proteger con patentes, es difícil que venga alguien y me la copie, porque para empezar es ilegal. Entonces tiene que esperar a que se venza la patente. 2, distribución. Si yo puedo lograr tener mi producto en la mayor cantidad de canales de venta posible y lograr relaciones sólidas con esos canales, va a ser difícil que ese canal de venta admita productos competidores. La distribución suele ser un aspecto de un modelo de negocio no tan potente como la tecnología. Porque ¿qué pasa si el competidor tiene un poco más de plata y le suelta más plata al canal? El canal le va a decir, bueno, está bien, le da espacio al competidor y te saca a ti. Entonces la distribución por sí sola no es suficiente. Una buena distribución por sí sola no es suficiente. Imagen, esto es básicamente marca, marketing. Este es en buena medida el 50% del truco de Apple. Imagen. La gente cree que se basa más en tecnología, pero en realidad Apple casi no inventa tecnología. Es toda tecnología que ya existe, es algo que la gente pierde de perspectiva. Y había teléfonos inteligentes antes de que Apple lo saque. Y había dispositivos de música con MP3 antes de que Apple saque el iPod. Nunca es tecnología nueva la de Apple. Es más un trabajo de marca, de diseño, de algo que se siente único, algo que se siente especial, diferente. Por sí solo no es tampoco un elemento que permita hacer muy difícil que alguien replique tu producto. La imagen suele funcionar muy bien con la distribución. Tengo muchos canales de venta y una imagen muy sólida. Esa imagen muy sólida hace que los canales quieran tener más mi producto
Mi mayor presencia en el canal refuerza mi imagen porque el consumidor me ve más. Me ve en más tiendas, me ve más cerca. El bajo costo, esto es también difícil para una startup, suele requerir escala o a veces acceso a recursos únicos. Pero en algunos casos es posible, como por ejemplo la empresa que empezó a diseñar las pantallas de los teléfonos inteligentes, las pantallas táctiles de los teléfonos inteligentes, era una startup que desarrolló la tecnología y rápidamente pudo conseguir contratos muy grandes que hicieron que fuese el proveedor de menor costo para esto. Entonces, en algunos casos es posible, aunque es difícil. Y luego los efectos de red, que implican poder tener una red de usuarios tan grande que hace difícil que alguien pueda conseguirla, como la red de las redes sociales como Facebook o las redes de usuarios telefónicos. Bueno, 4 preguntas fundamentales que un emprendedor se debe hacer antes de lanzar su startup. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, en todo caso las podemos conversar en el coffee break que los espera.